No puedo, aceptamos. Sí. Se nos fue Vivi. Buenas noches a todos. Estamos comenzando este webinar de psicología. Los dejamos iniciando este webinar con el doctor Omelan Suk. No se lo escucha, doctor Omelan Suk. Mientras que se solucionan los problemas de audio, lo dejamos con la coordinadora del evento, licenciada Romina Palma. Bien, gracias Marita. Hola, buenas noches. Bueno, vamos, el doctor Suk iba a dar unas palabras de bienvenida y de agradecimiento por estar presente en este espacio académico que hemos armado acerca de lo que es psicología y cirugía bariátrica. Sabemos que la cirugía bariátrica es una disciplina que surge de manera multidisciplinaria y dentro de la cual el área de salud mental ocupa un espacio muy importante. Dentro de este espacio, el rol del psicólogo es necesario y es importante tanto para lo que es la preparación prequirúrgica como la evaluación y el seguimiento del paciente para poder abordar de manera multidisciplinaria a cada candidato a cirugía bariátrica. Es por eso que hemos decidido armar este espacio académico con 3 profesionales destacadas en la temática para que puedan ellas transmitir conceptos y distintos modos de acción desde el área de salud mental. Hoy nos va a acompañar la ministra Blanca Ríos de México, la licenciada Vivian Lin de Chile y la licenciada Viviana Lasagni. No sé, Pablo, si estás en comisiones, ¿querés decir algunas palabras? Sí, ¿me confirman que me escuchan? Sí. Sí. Bueno, Sí, te escuchamos. buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presentes. Como ustedes saben, desde hace 14 años hacemos el Congreso acá en Mendoza. Esta es la primera vez que no podemos hacerlo presencial, pero desde el comité organizador quisimos estar cerca de todas las personas que siempre vienen acompañándonos durante este tiempo. Y es por eso que hemos decidido organizar estos 4 webinars. Acabamos de terminar el webinar de clínica, de la parte de clínica médica. Ahora estamos en la parte de psicología y mañana tendremos el de nutrición y de actividad física. Simplemente agradecerle a las conferencistas, tanto a la licenciada Vivian Lin de Chile como a Blanca Ríos también de México por aceptar esta propuesta y estar con nosotros. Y obviamente a Romina y a Viviana, las organizadoras de este evento y son las que han venido armando siempre la sesión de psicología en el Congreso. No quiero sacar más tiempo y dejarla con Romín para que presente a los disertantes y invitarlos para el año que viene, del 13 al 15 de mayo, acá en Mendoza, vamos a volver a tener el Congreso. Bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación de la licenciada Viviana Lasagni, de Mendoza, Argentina. Ella es licenciada en psicología, está diplomada en psicología bariátrica y es miembro del equipo multidisciplinario del Centro Omelan Suk. Viviana, si querés comenzar. A ver, vamos a ver si puedo compartir el Power. No sé por qué no se puede compartir.
No sé, Romina, a ver. ¿El icono de arriba de la pantalla te sale? Sí, pero no pongo ventana de la apps. Screen share on, ahí. Después de la cámara, el micrófono y hay una pantalla. Quiero compartir el PowerPoint. Tercer icono. El tercer icono, está la cámara, Sí, el micrófono es que y al lado la pantalla. tengo una pantalla acá, a ver. Lo pongo, pero no me, cuando pongo ventana de la apps, no sale. Donde dice compartir. Marita, te hago una pregunta, ¿lo puedo compartir yo? Sí, Ahí está. Compartir. La presentación. ¿Ahí lo podés poner, Romina? No sé cómo, a ver. Recién lo pudimos poner, Romina, pero ahora no. Ahí está. Ahí está, a ver. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Pablo. Vamos a dar comienzo entonces a la primera ponencia, que vamos a hablar un poquito de cómo debe llegar el paciente a cirugía bariátrica. Queremos agradecer en primer lugar a todas las personas que nos están escuchando. Sabemos que hay más de 500 inscritos, así que, bueno, bienvenidos a todos y gracias por tomarse un tiempito y poder estar junto con nosotros para dar comienzo a esta sesión de psicología bariátrica. Bueno, lo primero que vamos a hablar entonces es cómo debe llegar un paciente a cirugía bariátrica y creo que es importante, en primer lugar, definir lo que es la salud mental. Según la Organización Mundial de la salud mental es un estado de bienestar en el cual la persona es totalmente consciente de sus capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar en forma productiva y además es capaz de contribuir a su comunidad. Esa es la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. Esto es importante porque generalmente no hablamos en cuanto a la definición de salud mental y es importante porque a partir de esto entonces nos preguntamos ¿qué pasa cuando aparece una enfermedad crónica? Cuando aparece una enfermedad crónica en el individuo requiere fundamentalmente todo un proceso de adaptación, por lo cual la persona va a atravesar diferentes etapas y en cada una de estas etapas la persona tendrá que afrontar distintas emociones. Cuando una persona padece una enfermedad crónica, lógicamente no solo se ve afectado su cuerpo, sino que se ve afectado el área social, familiar, laboral, pero por sobre todo también el área mental. Fundamentalmente, siempre cuando hablamos de enfermedad crónica, creemos que afecta solamente el cuerpo y en realidad tenemos que pensar en todas las otras áreas mencionadas que hacen a la integridad de una persona. Por lo tanto, cuando tengo que considerar un tratamiento de estas enfermedades crónicas, lógicamente tengo que tener en cuenta los aspectos psicológicos asociados a la enfermedad de base, pero también aquellos aspectos psicológicos que se desprenden de la misma enfermedad. Y todo esto, ¿sí?, lógicamente lo tengo que pensar en cómo lo voy a afrontar en este proceso de adaptación que decíamos recién, cómo voy a afrontar la aparición de una enfermedad crónica y posteriormente cómo voy a afrontar todo el tratamiento de esta enfermedad. La siguiente. Entonces, ¿por qué es necesario el abordaje psicológico en cirugía bariátrica y metabólica? Generalmente la gente no entiende por qué estamos los psicólogos en esta especialidad.
Pero es muy importante saber, en base a lo que veníamos diciendo, que justamente si nosotros hablamos de una enfermedad crónica, vamos a hablar de distintos aspectos que hacen a la integridad de una persona. Con respecto a por qué es necesario el abordaje psicológico, es muy importante saber que hay distintas investigaciones. Yo acá les traje dos que me parecieron más significativas. Una es la de Benítez, Jiménez y Ramírez del año 2012, donde dice que la presencia de patología mental puede condicionar cualquier perspectiva en cuanto al tratamiento postquirúrgico. O sea, que si yo tengo más patología relacionada a lo psicológico o a lo psiquiátrico, más posibilidades por ahí de fracasar. Por eso estos autores dicen que la presencia de patología mental puede condicionar cualquier perspectiva de éxito, no solamente relacionada a la disminución del peso, sino también relacionado a la mantención a largo plazo y todas las consecuencias físicas y psicológicas que puede traer. Por eso es importante el abordaje psicológico. Y también es importante, como dice el autor, Pasco en el 2013, que la obesidad fundamentalmente se asocia a emociones negativas. Este estudio dice que se relaciona a sensaciones negativas, emociones negativas como puede ser la angustia, el enojo, la vergüenza, y todo esto lógicamente repercute en la autovaloración del individuo, en la autoestima, y esto lógicamente si yo lo mantengo a lo largo de un tiempo puede desencadenar una patología mayor. Debido a esto es que es tan importante el abordaje psicológico en cirugía bariátrica. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas de este abordaje psicológico? En primer lugar tenemos la valoración psicológica. La valoración psicológica, fundamentalmente, ¿qué hacemos los profesionales de la salud mental en este aspecto? Generalmente se realiza una entrevista, se aplican reactivos psicológicos y estos reactivos es lo que va a permitir recoger elementos para llegar a un psicodiagnóstico bariátrico. Este psicodiagnóstico bariátrico consta de los indicadores que nos arrojan estos test psicológicos y a partir de ahí podemos llegar a un resumen a los resultados en cuanto al estado psicológico de esa persona. Una vez realizado el psicodiagnóstico bariátrico, es muy importante realizar la entrevista de devolución. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas que han recurrido a veces a realizar un diagnóstico, después nos preguntan, bueno, nunca me dijeron qué es lo que tengo, nunca me dijeron el resultado de las pruebas. Entonces, realizar una entrevista de devolución significa poder brindarle esos datos al paciente y de alguna manera también poder darle no solamente los datos que arrojan las pruebas psicológicas, sino que a partir de ahí todas las sugerencias que uno pueda brindarle. De ahí en más, lógicamente, hay pacientes que se les puede indicar un tratamiento previo, un tratamiento psicológico, a veces un tratamiento psiquiátrico, pero lo que hay que pensar fundamental, y esto es lo más importante, es pensar que el psicólogo nos tiene que dar herramientas para poder mantener los hábitos postquirúrgicos a través del tiempo. Y por eso viene una cuarta etapa que sería la preparación para la cirugía, que generalmente se hace a través de abordajes individuales, a través de talleres de psicoeducación, y la idea es que el paciente pueda llegar a la técnica quirúrgica, a la práctica quirúrgica, lo mejor preparado posible para que después, en la quinta etapa que nosotros le llamamos seguimiento, pueda tener una muy buena adherencia. Esos son los pasos del abordaje psicológico en cuanto al tratamiento quirúrgico de la obesidad. Ahora bien, si uno dice, volvemos al título inicial de la charla, ¿cómo debe llegar el paciente a cirugía bariátrica y metabólica? En primer lugar, lo que tenemos que decir es que el paciente tiene que llegar
totalmente informado. El primer paso es que el paciente, la siguiente, Romina, que el paciente, ¿sí?, esté totalmente informado en cuanto al proceso quirúrgico, en cuanto al equipo. Es importante que pregunten todo, es importante que conozcan todos los aspectos relacionados a lo administrativo, también a la hospitalización, que esté informado de todo el proceso. En segundo lugar, y para mí creo que es uno de los más importantes, es que tenga plena conciencia de enfermedad. Plena conciencia de enfermedad, ¿qué significa? Que lógicamente tenemos que saber que estamos en presencia de una enfermedad crónica y que esta enfermedad crónica implica un tratamiento crónico y esta enfermedad crónica implica que puedo tener recaídas y que lógicamente voy a sacar herramientas nuevamente para poder seguir adelante. Otra de las cosas que esperamos en cuanto a la persona que va a llegar a cirugía es que tenga ausencia de contraindicaciones psicológicas, que eso lo va a hablar mi colega en la próxima charla. Y otra cosa muy importante es que tenga deseos de cambiar, ¿sí? Deseos de cambiar significa poder plantearse categóricamente el cambio de hábitos, porque como siempre decimos con todo el equipo y con el doctor Omelanzú, la cirugía no es mágica, la cirugía es una herramienta para poder cambiar un estilo de vida y eso lo tenemos que tener muy claro. Y por lo tanto, el último paso, digamos que es importante que el paciente tenga esas herramientas para poder cambiar. Por lo tanto, si yo tengo que hacer un resumen, digamos, en cuanto a cómo debe llegar el paciente, tendría que decir que el paciente tiene que, en principio, saber, estar informado, tiene que querer, o sea, tiene que tener el deseo de cambiar, y el deseo es lo que mueve montañas, pero además de querer y saber, tiene que poder. Y para poder, el equipo interdisciplinario tiene que brindarle herramientas a esa persona para que con esa herramienta pueda afrontar un nuevo estilo. La siguiente. Bueno, creo que eso es todo. Las conclusiones podríamos decir entonces que el rol del profesional de la salud mental es fundamental en las diferentes etapas que tienen que ver con el proceso quirúrgico para poder llegar con plenitud biopsicosocial para las personas que padecen esa enfermedad. Y decimos que es importante que el tratamiento sea integral. Es importante respetar los criterios de selección del paciente bariátrico y los pacientes tienen que saber fundamentalmente que si en el caso que una persona no pueda llegar a un tratamiento quirúrgico, seguramente van a haber otros caminos para que también pueda realizar ese tratamiento. Y el profesional de la salud es el que le tiene que indicar el camino. Bueno, eso es todo. Agradecerle nuevamente a las colegas que aceptaron compartir esta mesa virtual. Ahí están nuestros libros para aquellas personas que les interesen. Tenemos un libro de psicología bariátrica y otro de cirugía bariátrica y ahí tienen mi correo para los que me quieran escribir. Y desde ya los esperamos, la siguiente, los esperamos en el 2021. Espero que el COVID nos deje y podamos reunirnos nuevamente en Mendoza con esa montaña maravillosa y con buen Malbec. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Viviana. Gracias por la disertación. Vamos a dar lugar a la presentación de Vivian Link. Ella es de Chile, licenciada en psicología, ingeniera en alimentos,
con posgrado en psicoterapia cognitiva conductual y diplomada en neuropsicología clínica y psicoterapia gestáltica. Vivin, adelante. Gracias. Bueno, antes que todo agradecer la invitación de Viviana. Bueno, a veces lo bueno es enemigo de lo perfecto. Lo perfecto hubiese sido haber estado todas juntas allá, pero esta es una buena oportunidad de reunirnos con todos nuestros colegas trasandinos y también latinoamericanos. Así es que muchas gracias por la oportunidad. Bueno, a mí me tocó hablar un tema que es el tema que habló Viviana recién, pero en negativo. O sea, desde nuestro abordaje, ¿qué paciente no puede llegar a cirugía bariátrica o qué paciente no debería operarse por lo menos por estos momentos? Si nosotros entendemos que la obesidad ¿ya? Tiene como objetivo un cambio en el estilo de vida, tenemos que partir considerando que se trata de una enfermedad crónica y cuya meta es el cambio. Pero para llegar a ese cambio, nosotros tenemos que pasar por un proceso. Hoy, la evaluación que hacemos del paciente bariátrico es una evaluación un poco más centrada en esto, centrada en el concepto de proceso. O sea, un paciente que hoy no se puede operar no significa que no se va a poder operar nunca. Significa que a lo mejor tiene que compensar algunas carencias que tiene por el momento y luego entonces volver a ser sometido a la evaluación para ver si cumple con las exigencias que tienen los diferentes equipos. Para esto, entonces, yo revisé todos los protocolos latinoamericanos que hay, el protocolo también de nuestro país, que el año pasado se revisó, los protocolos también argentinos, mexicanos, y más o menos traté de hacerles un resumen de todos aquellos puntos que son importantes para nosotros en la evaluación, que los pacientes cumplan y que si no los cumplen no van a ser aprobados. Entonces partimos con una evaluación psicológica que si acaso el paciente ya ha cambiado de hábitos previamente, pasa a una cirugía. Si no ocurre así, ¿ya? Pasa a una intervención psicológica donde después de esta intervención puede haber una aceptación para la cirugía o también puede haber un rechazo. Precisamente es al rechazo a lo que yo me voy a referir. ¿Cuáles serían los ejes de trabajo que nosotros tenemos frente a un paciente que tiene algunos problemas para operarse inmediatamente? Un eje de trabajo son las motivaciones. Las motivaciones son tremendamente importantes porque nos dicen cuáles son los objetivos que tiene el paciente frente al proceso, cómo se imagina el proceso. Lo primero que tenemos que evaluar es el locus de control. Aquel paciente que mantiene un locus de control externo no es un paciente que esté apto para la cirugía porque evidentemente siempre va a estar responsabilizando externamente por aquellos aspectos que él no controla. Los otros pacientes que tampoco podrían llegar a una cirugía son aquellos pacientes que presentan un pensamiento mágico. ¿Qué significa esto? Significa que algunos pacientes piensan que la cirugía no solamente les va a servir para bajar de peso, sino que además les va a arreglar la vida. Van a encontrar trabajo, van a encontrar pareja, van a ser felices en el matrimonio, etcétera, etcétera. Eso hay que, digamos, al paciente nosotros tenemos que encuadrarlo, tenemos que explicarle de qué se trata la cirugía, qué es lo que va a tener, cuáles son los problemas que tiene, pero que el arreglarle la vida no va a depender solo de una cirugía, sino que va a depender de muchas cosas más. Entonces, en ese sentido tiene que haber un ajuste de expectativas. El otro problema que se nos presenta es cuando el paciente no tiene conciencia de enfermedad. En realidad la obesidad tiene dos aspectos importantes, que es un aspecto externo y un aspecto interno.
El aspecto externo tiene que ver con cómo el paciente se ve y cómo se siente socialmente respecto de los demás o respecto de sí mismo. Pero los aspectos internos tienen que ver con cosas bastante más profundas y también muy importantes, como son problemas metabólicos y riesgos que tienen para su salud. Un paciente que no adquiere ese concepto de enfermedad va a ser un paciente que rápidamente, luego de la baja de peso, va entonces a olvidarse de aquellos aspectos que a él lo hacían disfuncional frente a su imagen y rápidamente entonces va a reganar peso. Otro eje de trabajo es la adherencia a tratamiento. Uno de los aspectos aquí a evaluar es el incumplimiento de las indicaciones del equipo. Cuando el paciente pasa por este proceso de reevaluación, se le dan indicaciones precisas, tanto nutricionales, tanto de actividad física. Si acaso el paciente no está cumpliendo con estas indicaciones, a nosotros nos hace predecir que ese paciente luego de operado tampoco va a cumplir indicaciones, por lo tanto no es un buen paciente para ser operado. Lo otro que también es importante evaluar es el pensamiento rígido, la rigidez de pensamiento. Aquellos pacientes que tienen una idea acerca de algo y dicen, no, esto es así, yo lo hago así y no aceptan sugerencias, tampoco es un buen paciente, porque aquí sí que se tiene que ver una gran capacidad de adaptación. En esto hay una similitud con lo que ocurre hoy con la pandemia, ¿no es cierto? Las personas que lo están pasando más mal en general son aquellas personas que tienen una baja capacidad de adaptación. Bueno, aquí entonces también tiene que haber una alta capacidad para adaptarse a condiciones nuevas, alimentación nueva, cantidades nuevas, forma de aproximarse a la comida diferente. Luego vienen los problemas en el procesamiento de la información. Y aquí entonces tenemos que ver aquellos pacientes que pudieran tener algún déficit cognitivo, y en ese caso no significa que no se vaya a operar, pero significa que tenemos entonces que llamar a un tutor o alguna persona que se haga responsable de la información que se le está entregando. Entonces es un trabajo un poco más largo que hay que hacer, no solo con el paciente, sino que con un acompañante. Problemas con las redes de apoyo. Esto también es interesante mencionarlo. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que llegan a operarse en un contexto en que toda la familia no está de acuerdo en que se opere, en que la pareja no está de acuerdo en que se opere. Entonces son pacientes que están permanentemente luchando contra la familia o contra la pareja y no cuentan con el apoyo de ellos. Entonces, ¿qué es lo que se produce después de la cirugía? Generalmente se produce como un boicot silencioso respecto de los tratamientos, y eso también es bastante complicado. Entonces, como recomendación, lo que nosotros hacemos es trabajar con la familia antes de operarse, porque si no es un paciente que tiene que seguir trabajando esto y va a ser rechazado. También son importantes la falta de recursos cognitivos, y aquí entonces está el bajo entendimiento de lo que significa la cirugía. Hay muchos pacientes que llegan a la consulta sin tener idea lo que les van a hacer, a pesar de que ya tienen una cirugía en curso. Otro eje que nosotros consideramos para trabajar son las psicopatologías no compensadas. Y aquí hay varios problemas. Uno, por ejemplo, que sea un paciente que tenga alteraciones en el juicio de realidad, pacientes con psicosis, pacientes que no están siendo tratados. Pacientes con ideación suicida o con un intento reciente de suicidio o una hospitalización psiquiátrica de hace poco tiempo. Porque nosotros más o menos calculamos que un paciente que está compensado tendría que estar unos 6 meses a un año en tratamiento con nosotros antes de realizarle la cirugía.
Trastornos de personalidad, trastornos del ánimo, trastornos de la conducta alimentaria, trastorno dismórfico corporal activo. Los trastornos dismórfico corporal son bastante frecuentes y son poco indagados en general por los psicólogos a veces que hacemos evaluación. Así como existe este paciente anoréctico que se percibe muy gordo estando muy delgado, también se da al revés. Son pacientes que se perciben bastante delgados teniendo una gran cantidad de kilos de más. Entonces eso tiene que haber un ajuste antes de la operación, porque si no esto lleva a frustración y muchos pacientes presentan incluso intolerancia a la frustración. Y aquí está ese punto, el mal manejo del estrés y la frustración. Pacientes que son muy arrebatados, pacientes que tienen descontrol de impulsos y que necesitan manejar eso antes de ser. En todos estos casos tiene que haber una derivación psiquiátrica. ¿Por qué? Porque si es un paciente además con una patología compensada con medicamentos, estos medicamentos pueden sufrir una alteración en la absorción después de la técnica que se utilice. Entonces es importante que el psiquiatra sepa que va a ser sometido a esto porque a veces tiene que haber un ajuste de dosis. En eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos en hacer la derivación psiquiátrica. Y el otro eje serían los consumos problemáticos. Consumos de alcohol, que por lo menos aquí en Chile se minimiza bastante el consumo de alcohol. En general, las personas consumen bastante más de lo que se debería consumir y no constituye para ellos un problema. Por lo tanto, aquí hay que indagar bastante acerca de la regularidad de los consumos y de la cantidad de consumo. Drogas están absolutamente contraindicadas a la cirugía si es un paciente que tiene antes de 6 meses consumos problemáticos. Psicoestimulantes que también son bastante frecuentes y que los pacientes tampoco señalan. Aquí es muy importante la entrevista clínica porque este es un detalle que los pacientes generalmente ni siquiera es que minimicen, sino que no lo declaran. Y consumo problemáticos de psicofármacos, principalmente benzodiazepina. En este caso también, cuando nosotros detectamos algo así, tiene que haber una derivación psiquiátrica. Eso sería más o menos los ejes de trabajo que nosotros utilizamos y que cuando no se cumplen esos criterios, sencillamente el paciente tiene que ser rechazado. Eso sería más o menos lo que tenía que contarles acerca del rechazo de los pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vivi. Muy interesante tu disertación. Si les parece, podemos ir dando lugar a algunas preguntas sobre la charla inicial de la licenciada Lasagne y la charla reciente de la licenciada Ling. Viviana, si querés conectar tu cámara y tu micrófono, ahí está. Vivi, Ling, si podés dejar de compartir cámara. Archivo, eso, ahí está, ahora sí las veo perfecto. Viviana, mucha gente preguntó acerca del término de tratamiento crónico. No sé si vos querías aclarar ese concepto. Perfecto. Bueno, sí, lo he visto en el chat. En realidad hablamos de tratamiento crónico porque estamos en presencia de una enfermedad crónica. Entonces, como les decía, la cirugía bariátrica es, para el caso de pacientes con obesidad mórbida, es uno de los tratamientos más recomendados y eso está avalado por distinta evidencia científica. Ahora, ¿por qué decimos tratamiento crónico? Porque lógicamente la persona después de operada es muy importante que adhiera a los seguimientos. El primer año los controles van a ser más seguidos, después un poco más espaciados, pero nosotros siempre le decimos que es muy importante la suplementación, los controles con todo el equipo. ¿Por qué? Porque lógicamente
tengo que estar atento a que no vaya a tener ninguna deficiencia vitamínica o algún otro trastorno y controlar también los indicadores emocionales para que pueda seguir sosteniendo la baja de peso y buenos hábitos, como decíamos también. Lo otro que he estado viendo en el chat es que hay mucha gente que me está preguntando sobre la batería de test. A ver, para mí una de las cosas que es muy importante es aplicar reactivos psicológicos. ¿Por qué? Porque es lo que me va a dar una visión más objetiva y científica, ¿sí?, de lo que yo estoy evaluando. Entonces, siempre es importante una muy buena entrevista, siempre eso nos da muchas herramientas y que también van a ir entrecruzadas con los reactivos psicológicos. Recuerden que con una prueba psicológica yo no puedo hacer un psicodiagnóstico. En realidad tengo que tener las pruebas, tengo que tener las entrevistas y un montón de herramientas para llegar. En cuanto a qué pruebas, pruebas de ansiedad, algún test para depresión, los que siempre tomábamos los psicólogos, que es el HTP, podemos tomar pruebas proyectivas, Bender, bueno, armar una buena batería de test. Bien, perfecto. Muchas gracias, Viviana. Licenciada Lin, también hacen referencia a el tema de la adherencia y qué experiencia ha tenido en casos de diagnósticos de bipolaridad. A ver, el paciente que sufre bipolaridad es un paciente que en general tiene problemas de adherencia a tratamientos en general. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes se requiere que tengan controles mucho más seguidos y controles después de la cirugía bariátrica, por lo menos en forma mensual. Es un paciente que se le hace un seguimiento mensual hasta el año y después del año se va citando un poco más espaciado, pero es un paciente que ellos mismos lo piden, ¿ah? Que necesitan estar siendo monitorizados permanentemente. Bien, muchas gracias, Vivi. ¿Qué experiencia han tenido durante este periodo del COVID, de aislamiento? A ambas va la pregunta, en cuanto al abordaje de los pacientes. Bueno, ¿quién empieza? Parte tu vida y sigo yo. Vale. Bueno, a ver, yo creo que este momento de COVID es altamente traumático para todos. Y fíjense que casi todos los protocolos de COVID han tenido una visión netamente biologista y han dejado de lado muchos aspectos que tienen que ver con la salud mental. Estamos totalmente de acuerdo en que lo que tenemos que cuidar, lógicamente, es la vida, que es el bien más preciado, pero también tenemos que cuidar la salud mental. Esto ha provocado muchos trastornos de ansiedad, ha provocado también el aumento de algunos, inclusive de algunas fobias, ataques de pánico, y muchos también expresan de que han aumentado la ingesta de alimentos. Bueno, yo creo que ya vamos a volver a la normalidad en algún momento. Hay que tratar dentro de lo que se pueda de relajar y entender que son esas cosas de la vida, que son emergencias y que las tendremos que pasar con los recursos que cada uno pueda tener y en todo caso también buscar ayuda psicológica. Hoy por las redes también podemos colaborar en controlar ese tipo de angustias o depresiones que van apareciendo en esta pandemia. Sí. A ver, te cuento yo mi experiencia. Al principio, cuando partió esto, los pacientes cancelaban las horas porque decían, esto va a durar unos 15 días, entonces cuando vuelva a la normalidad, ahí voy a empezar a controlarme. Pero a medida que empezó a pasar el tiempo, se dieron cuenta que estaban, tal como decía Vivi, con mucho crisis de pánico por miedo, con mucha
ansiedad, digamos, que los hacía comer con mucho deseo de comer cosas dulces, carbohidratos, entonces se empezaron a asustar. Y lo otro que refieren es que tienen poca oportunidad de hacer ejercicio, porque como no pueden salir, no hay gimnasio, entonces no pueden salir a la calle, entonces ha sido el paciente que ha necesitado apoyo en estos momentos, lo han solicitado mucho, sobre todo los pacientes que se operaron muy cercano a la fecha de las cuarentenas. Bien, muchísimas gracias, Vivi. Vamos a dar lugar a la ministra Blanca Río. Blanca, si estás, perfecto. Y aquí estoy. Bien. Blanca Ríos es de México, licenciada en psicología con especialidad en terapia breve y maestría en psicología clínica y psicoterapia. Es psicóloga y psicoterapeuta del Instituto de Obesidad y Síndrome Metabólico del Hospital Ángeles de Pedregal y presidente e integrante de la Federación Internacional de la Cirugía de la Obesidad desde el año 2012 al 2016. Bueno, adelante Blanca, nos quedamos con tu presentación. Gracias, pues agradezco mucho la invitación a Viviana, Romina, que siempre son las muy buenas anfitrionas en Mendoza. Y bueno, quiero empezar yo con la diapositiva de la depresión, porque no tuvimos congreso. Entonces, bueno, pero esta imagen, de verdad, háganme caso, es lo que se ve en Mendoza. Siempre vemos los Andes generalmente nevados y se ve espectacular y no se diga el vinito, ¿verdad? Pero bueno, ya nos motivaremos para el próximo año. Y efectivamente yo les voy a hablar de por qué y qué es lo que podemos hacer si el paciente rechaza la cirugía y la intervención. Ya nos hablaron como la parte positiva y la parte negativa en cuanto a las contraindicaciones o las situaciones que se pueden presentar, que el paciente a lo mejor no puede operarse, pero aquí a lo mejor la idea es no quiere operarse. Yo creo que como vimos en algún momento, efectivamente el paciente tiene una evaluación psicológica y vamos a tener 3 caminos. Uno, mandarlo a psiquiatría para que tenga un tratamiento con psicofármacos por alguno de los padecimientos que comentó Vivian y luego va a cirugía bariátrica. Otro es una evaluación psicológica y directo pasa a la cirugía bariátrica o le hacemos la evaluación y luego pasa una preparación psicológica prequirúrgica y luego ya vamos a cirugía bariátrica. Y efectivamente, yo creo que lo que comentaba anteriormente también Vivi es que los pacientes pues, son muy fantasiosos, ¿no? Yo creo que cualquier pretexto es bueno con tal de no hacer un esfuerzo, como aquí lo dice Mafalda, ¿no? Lo sé, debería perder peso, pero yo odio perder. O hay que esforzarnos por recuperar la risa, porque lo que es cintura ya está perdida y como decían, en este momento de la pandemia, pues también yo creo que hay bastante problema al respecto. Así como que no es cierto que el negro te hace ver más delgada, ¿no? Pero no necesariamente es de negro. Y voy a hacer 2 dietas porque con una me quedo hambre. Efectivamente, yo creo que cuando el paciente llega, nos enfrentamos con toda una serie de pensamientos que él tiene en cuanto a la resistencia a la cirugía. A pesar de que llega a la clínica, a pesar de que quiere operarse, de repente tiene toda una serie de pensamientos, como por ejemplo, que cuando tiene varios años de operado va a reganar peso, después de que con la cirugía bariátrica no voy a poder comer nada, así dicen, nada. O sea, no dicen voy a comer poco, es nada. Creen que de verdad no van a comer nada. No voy a comer igual, a veces les da mucho temor la anestesia, hay miedo a las complicaciones médicas, no pueden ir con los amigos a comer, a beber. Yo recuerdo un paciente en el que él tenía todos los jueves el dominó y entonces ya para él era casi prohibitivo el tener que ir porque no iba a poder ni fumar, ni comer, ni beber, lo cual, bueno, sí podía, pero de diferente manera. No pueden ir a los restaurantes favoritos, dicen que les da anemia con los años, que hasta les da cáncer. Yo he oído pacientes que dicen que con la cirugía bariátrica da cáncer, que quedan infértiles también, ven cosas en internet, buenas y malas. Un amigo me dijo que la amiga se operó y se murió, entonces empieza a haber toda una serie de fantasías. Toda la vida tendré que tomar vitaminas, me puedo morir, y bueno, y muchas veces surge la duda de, ¿y es bueno el cirujano? ¿De verdad estoy en buenas manos? Y a veces como psicólogas, como nutriólogas, como acondicionadores físicos, nos preguntan, oye, ¿de verdad tú te operarías con este cirujano? ¿De verdad es bueno? Como todavía dudando, como si nosotros estuviéramos trabajando con una persona que no es buena, ¿no? Pero bueno, suele pasar.
Por otro lado, yo creo que muchas de las causas a la resistencia de la cirugía, pues yo creo que tiene que ver mucho la patología psiquiátrica, como fue comentada, también las diferentes perspectivas de la familia. Yo creo que muchas veces los pacientes de repente dicen, sí me voy a operar, y en algún momento puede entrar la influencia de algún familiar que piénsalo, mira, pide una segunda opinión, espérate tantito, ponte a hacer ejercicio, y entonces empieza con ciertas cosas. Por otro lado, la presión externa por alguna otra persona, que a lo mejor no es de la familia, sino que puede ser otra persona, no sé, del trabajo, la novia o alguna otra persona que puede estar influyendo en esta situación. Yo creo que aquí hay muchas cosas que pueden ser conscientes del paciente, pero también hay cosas que son inconscientes, como también el paciente sabe, de alguna manera, consciente o inconsciente, que tiene que retomar una vida sexual y social. Ajá. Y que para él es muy difícil porque sabemos, y es todo un tema la sexualidad del obeso, pero sabemos que la sexualidad efectivamente es una situación que la obesidad es el pretexto, el mejor pretexto para que en algún momento no pueda acercarse a su pareja o su pareja no se acerque a esta persona, ¿no? Y él lo sabe que en algún momento todo esto va a cambiar, ¿no? Hay pérdida de la relación con la comida, que bueno, que es su mejor amiga de alguna manera. Él sabe que el bajar de peso, esto lo hace sentir más frágil, más vulnerable, más desprotegido, porque efectivamente él vive con esta protección que se llama obesidad. Hay temor a enfrentar estas pérdidas también, porque sabe que a lo mejor pues ya no, va a perder amigos, que ya no va a ser en algún momento lo que era antes, que va a tener que dejar toda una serie de cosas, situaciones, las ganancias secundarias que en algún momento hay pacientes que no quieren dejar estas ganancias secundarias. Soy el gordito, soy el querido, soy el famoso, soy el buen amigo, soy el servicial, y a veces ellos no quieren que se les quite esta etiqueta de ser una persona agradable ante los demás. Yo recuerdo mucho un caso de un paciente obeso que era el que mejor contaba chistes, y cuando bajó de peso, los chistes parece ser que se le fue la memoria y ya no se acordaba de nada. Pero era su manera de relacionarse, y a veces mucho este tipo de cosas como que ellos no lo quieren dejar. Negación de otras adicciones, no solamente el comer, el beber, el consumo de drogas, como se comentaba. Yo creo que muchos pacientes pueden llegar a la consulta de primera vez y decirnos que efectivamente ellos toman 1, 2, 3 copas, pero después en el posquirúrgico nos enteramos que no era así esta situación. Entonces yo sí creo que aquí ellos niegan mucho inicialmente el consumo de adicciones, y que también es una causa de resistencia porque a veces, y es muy difícil que ellos realmente quieran dejar de beber las cantidades que beben, ¿no? Por otro lado, yo también creo que tiene una defensa que se llama concha de grasa, que efectivamente esa concha de grasa hace que oculten todo lo que ha pasado, todo lo que hemos visto, lo que se ha platicado, si hubo abuso sexual, si hubo una mala educación con respecto a la comida, si hubo en algún momento situaciones traumáticas. Toda esa concha de grasa no quieren que se las quiten, y por lo tanto también hay una gran resistencia. Sabemos que son pacientes que tienen mecanismos de defensa frágiles, primitivos, y que en algún momento les cuesta trabajo tener una mejor adaptación. El manejo de sus emociones, que generalmente se las comen, como decimos, y que ellos mismos refieren en muchas ocasiones que comen por ansiedad, que comen cuando están enojados, y que refieren ser comedores emocionales. Generalmente tienen el control, sí, pero solamente de la comida, que es lo que ellos realmente sienten que pueden controlar y hacer. Hay expectativas no cumplidas. A esto me refiero que hay pacientes que nunca se han visto delgados, y que el hecho de pensar que se van a ver delgados en algún momento de su vida les da pavor. Y entonces a veces no quieren. ¿Cuántas veces hemos visto en el posquirúrgico que el paciente va bajando de peso y pasa una situación y vuelve a subir inmediatamente? Les cuesta mucho trabajo empezar a aceptarse, y esta es una causa que también a veces hace que se resistan. Y por otro lado, yo creo que también tiene mucho que ver la poca empatía que haya con el equipo multidisciplinario. Yo creo que aquí es fundamental tener una buena empatía con el grupo multidisciplinario, aunque no siempre se logra, vamos a ser sinceros, pero yo sí creo que a veces el paciente lo puede notar, ¿no? Muchas veces el paciente le cree más a la nutrióloga que a la psicóloga, le cree más al cirujano, duda de algún especialista dentro del grupo, y eso también puede ser para él un tanto una situación dudosa como para seguir adelante con la cirugía bariátrica. Y esto haciendo un símil con un iceberg,
Pues efectivamente nosotros vemos esta parte que es el consciente, vemos esta parte consciente que es lo que nos cuenta, lo que nos dice, lo que platicamos, lo que evaluamos, lo que él tiene de alguna manera clara. Sin embargo, hay muchas cosas en el preconsciente que queda así como en el nivel entre el hielo y el agua, que de repente si el agua se mueve, entonces sale un poquito y se hace consciente, ¿no? Entonces, yo sí creo que esa es la parte donde a veces quedan situaciones un tanto atoradas, que por eso tenemos ciertos problemas en el posquirúrgico, porque a veces estas situaciones no las vemos, no nos las dice o no le damos mucha importancia. Y bueno, y obviamente todo lo que hay abajo, que es el inconsciente, que efectivamente, como vemos, es más de la mitad del iceberg, que efectivamente son muchas cosas que el paciente en algún momento oculta, ¿no? Y que bueno, ya se irán trabajando poco a poco, porque tampoco vamos a sacar tantas cosas tan rápido y de golpe, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que algo bien importante cuando pasa una situación de que el paciente está dudoso, tiene un tanto de resistencia ante esta situación, es dar al paciente y a sus familiares mayor información y a veces las veces que sea necesario. A veces sabemos que el cirujano ya le explicó, la nutrióloga le explicó, pero aún así a veces no entiende. Yo a veces dice, oiga, puedo traer a mi mamá para que le explique, puedo traer a mi novia para que le explique, y efectivamente tenemos que hacerlo las veces que sea necesario. Evaluar también si es necesario el fortalecimiento de sus mecanismos de defensa para que él pueda aguantar, tolerar, soportar todo lo que viene en el postquirúrgico. Y trabajar ocasionalmente con ciertas redes de apoyo, que también se comentó, que no solamente sea la familia, también hay amigos, también está la novia, el novio, otras personas que pueden estar relacionadas con él, que aunque no sea una relación muy estrecha como una familia, pues son importantes dentro de la vida del paciente, ¿no? Por otro lado, ¿qué más vamos a hacer? Pues reevaluar el caso si es necesario. Muchas veces pues, se le da un tratamiento psiquiátrico y después se hace una reevaluación mucho más exhaustiva para que el paciente veamos qué es lo que está pasando que no quiere o cuáles son las dudas que tiene. En algunos momentos podemos utilizar algunos instrumentos de evaluación, pero mucho más específicos. Se habló en algún momento de una evaluación previa, pero a veces son instrumentos más específicos y yo creo que aquí uno de los instrumentos muy específicos pudiera ser el de adicciones, que es donde yo creo nos encontramos con problemas muy severos con los pacientes, que como yo les decía, a veces nos dicen que se echan 2, 3 copitas, pero después nos damos cuenta que se echan una botella y entonces minimizan y a veces esto no nos lo dicen en una cita de primera vez. Prestar atención a las dos fases del paciente. Yo creo que aquí es importante saber el paciente que llega, que es nuestro paciente, que llega motivado, que está buscando como su última esperanza quizá para bajar de peso después de tantos fracasos que generalmente tienen. Son pacientes que en algún momento van a obedecernos, al cirujano, a la nutrióloga, a la psicóloga, todos nos van a obedecer, curan a hacer ejercicio, lo cual no es cierto, y tenemos un paciente en el posquirúrgico muy diferente que muchas veces cuando sale mucho más la psicopatología, ¿no? Yo creo que también hay algo muy importante y que para mí, en lo personal, se me hace algo muy importante, es saber por qué se quiere operar en este momento, por qué es un momento ideal ahorita que él está viniendo a buscar ayuda para bajar de peso. ¿Por qué si un paciente tiene 20 años obeso, por qué en este preciso momento quiere bajar de peso? Y no solamente porque es hipertenso, no solamente porque se vaya a casar, no solamente porque quiera comprar un coche, no. Yo creo que hay muchas otras cosas debajo de esto, del por qué es el momento para él, para la cirugía. Y algo muy interesante que yo encontré, que se refiere en este artículo, es cuando a los pacientes adolescentes se les hace esperas cortas para la cirugía bariátrica, se vio que hay mayor motivación y cambios en su estilo de vida. Yo creo que este es un arma de doble filo, porque uno, podemos hacerlos esperar y trabajar, entrenar, motivar, ayudarles a que vayan cambiando el estilo de vida previo a la cirugía. Pero también, si el paciente es desesperado, como generalmente son, se puede ir con el cirujano de enfrente, con el grupo de enfrente y nos quedamos sin paciente. Sin embargo, bueno, yo creo que es algo interesante que por eso refiere que son esperas cortas, ¿no? Y por otro lado, si el paciente pues de plano no se quiere operar, tampoco podemos obligarlo después de hacer toda una serie de cosas como estas y respetar la decisión, hasta por cuestiones legales, ya si él no quiere, pues respetar la decisión de que el paciente se niega a la cirugía bariátrica. Y como conclusiones les quiero decir
que bueno, es importante aprovechar al máximo las evaluaciones iniciales prequirúrgicas. Yo creo que muchas de las alumnas que yo he tenido generalmente dicen, es que me dan una sesión, a mí me dan 2, hay quien tiene 3, hay quien puede tomar 4, yo no sé, depende de su grupo y su cirujano. Pero independientemente de eso, yo creo que sí es sacarle el mayor provecho a las evaluaciones iniciales como para ver esta parte que de repente se asoma y que a lo mejor de repente se nos va, ¿no? Es importante, importantísimo, las reuniones del equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque yo he visto en mi grupo del equipo multidisciplinario en donde de repente la nutrióloga dice, es que a mí me dijo que tomaba 2 copas. Y el cirujano dice, es que a mí me dijo que se echa media botella. Y les digo, es que a mí me dijo que se echaba 10 copas, ¿no? Y que a veces hay información un tanto diferente. Y bueno, uno de los cirujanos con quien trabajo dice que son los pacientes más mentirosos. Yo no sé si sea cierto, pero sí creo que a veces ellos tratan de acomodar la información de acuerdo a lo que es su conveniencia, ¿no? Por otro lado, buscar una estrategia más adecuada en altos volúmenes. Yo sí creo que muchos, no es mi caso, pero yo creo que hay casos de ustedes en que tienen mucho volumen de pacientes a operar. Hay cirujanos que a lo mejor están operando 3, 5 pacientes a la semana o a lo mejor al día, y entonces tienen grupos muy grandes en donde de alguna manera tienen que organizarse y hacer una estrategia donde puedan identificar estos puntos claves de lo que les hemos hablado las 3, como para que tengan un mejor pronóstico en su cirugía bariátrica. Y por último, no descartar cualquier indicio que brote de psicopatología. Recuerden que cuando uno se acerca a una persona, brota la psicopatología, buena o mala, pero todos tenemos algo de psicopatología. Pero yo sí creo que por el menor indicio que veamos, que de repente el paciente es que se ve medio raro, es que de repente es muy seductor, es que de repente me dice que sí le interesa y llega tarde. Yo creo que son a veces ciertos detonadores conscientes, inconscientes, que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque eso se puede potencializar en el posquirúrgico. Y bueno, esta es la diapo ya no depresiva, al contrario, la motivadora, que nos vamos a ver del 13 al 15 de mayo en Mendoza, con ese Malbec y con estos Andes nevados increíbles. Y por otro lado, bueno, aquí está mi propaganda de cada año de los diplomados en línea, que lo pueden empezar el día que quieran, a la hora que quieran, y los cursos de actualización de psicología, nutrición, marketing. Y hay un curso nuevo de psicoanálisis y obesidad, que para quienes son más psicoanalistas yo creo que puede ser muy interesante. Y 4 libros electrónicos, donde aquí participó en el amarillo y en el rojo, participó Romina y Viviana, y bueno, son temas con los que ya nos estamos encontrando ahora, problemas de alcoholismo, posquirúrgico, embarazo, y bueno, toda una serie de cosas. Este es más básico, con cosas de prequirúrgico, evaluación. Pero bueno, todos los pueden descargar gratuitamente en la página de www.obesityacademy.me. Pues muchas gracias y eso es todo de mi parte. Bien, muchísimas gracias, Blanca. Como siempre, un placer escucharte. A todas las expositoras, realmente han sido temas muy actualizados y muy importantes para tener en cuenta sobre el trabajo en el área de salud mental en los equipos bariátricos. Creo que están surgiendo muchísimas preguntas, no creo que alcancemos a contestarlas a todas ahora. Un buen lugar va a ser el congreso del año que viene en Mendoza para ampliar estos temas y debatirlos. Sí surge una pregunta en general, si alguna de las 3 la puede contestar brevemente, el tema de la evaluación o su opinión en cuanto a pacientes adolescentes o niños. Bueno, yo lo que puedo decir, trabajo un poco con adolescentes, pero sí creo que en adolescentes la evaluación es importante si es alguien menor, de 18 años, que supone que es la adolescencia, porque creo que en toda América Latina hay adolescentes de 22 y hasta de 60 años. Ajá. Si son adolescentes menores de 18 años, yo creo que es importante siempre incluir a los padres, porque generalmente los padres muchas veces son los que ellos quieren que el paciente se opere. A veces el adolescente no quiere. O alguno de los dos padres, ¿no? La madre quiere y el padre no, y entonces hay conflicto. Y es bien importante, yo creo que en este caso, evaluar muy bien la dinámica familiar en la que se encuentre, porque muchas veces los padres van siendo obesos y quieren que el hijo sea delgado. Entonces, empezamos a ver ahí ciertas incoherencias, ¿no? De entrada, ¿no? Pero sí creo que es incluir a los padres o a quienes estén más en contacto también con el adolescente y ver un poco la cuestión de la dinámica, ¿no?
Romina, si me permitís un segundito, una pregunta importante. Están preguntando si la obesidad es una adicción. A ver, los alimentos, ¿sí?, no provocan adicción, o sea, uno se tiene que alimentar para toda la vida. Lo que provoca adicción son determinadas sustancias de alimentos procesados, que eso es lo que puede llegar a provocar cierta adicción. Pero la obesidad no está relacionada con la adicción. Aprovecho para, no sé si alguna de las expositoras quiere agregar algo más, pero fundamentalmente... Yo quería sí, agregar algo. dale. Yo quería agregar algo acerca de la adicción, porque es algo que es Perfecto. bastante recurrente Sí. en el chat. Efectivamente, muchas veces se considera la comida como adicción en el sentido de que ya sea como comida en general, ya sea como dulces o ya sea como chocolate, que es lo otro bastante recurrente, nos hacen generar en el cerebro ciertos neurotransmisores que producen después un desequilibrio con los receptores. Entonces ocurre que ahí se produce un proceso muy parecido al que ocurre con las adicciones a drogas, adicciones a alcohol, adicciones a tabaco, etc. Entonces, si bien no está clasificado como una adicción propiamente tal, el proceso que sigue es muy similar a las adicciones a sustancias. Eso. Y yo quisiera agregar que efectivamente, según yo, lo que he visto, que efectivamente sí está clasificada como una adicción, sí hay alteraciones neuropsiquiátricas, como dice Vivi, con los neurotransmisores, principalmente porque hay un agrado, una satisfacción por el carbohidrato, y por otro lado, por toda la dependencia psicológica que lo acompaña, ¿no? Una adicción, mucho tiene que ver el consumo, pero también tiene mucho que ver toda la dependencia psicológica de estar, por ejemplo, el cigarro con la comida, el cafecito después de comer. Entonces, también el obeso tiene muchos significados de cuando come con ciertos alimentos, que eso lo vuelve todavía mucho más adicto. Yo para terminar y pasarle la palabra al doctor Omelanzú, quiero fundamentalmente agradecer a la coordinación de Romina, a las dos expositoras, a Viviana Blanca, que siempre nos acompañan, y veo infinidad de chat de colegas, amigas que siempre han estado al lado nuestro. La verdad que me emociona mucho, así que un saludo muy grande para todas. Muchas gracias por la invitación, y sí veo que hay muchas preguntas, pero bueno, cualquier duda, con todo gusto, y gracias por la invitación, Vivi y Romina. Un gusto en verte. Sí, yo también quiero darles las gracias. Muchas gracias por la invitación. Hay mucha gente que pregunta por mi correo en los chats. Ahí mismo lo mandé al correo una respuesta. Así es que muchas gracias. El video se va a grabar y se envía a los mails de cada una de las personas que se han inscrito. De la misma manera, los datos de las expositoras. Sí, hay preguntas muy interesantes, fíjate, muy, muy interesantes, que sería bueno. Pablo, si nos querés dar un cierre. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, simplemente agradecer a las tres expositoras que estuvieron excelentes. Está reflejado en los más de 350 personas que estuvieron viéndolas a ustedes durante esta hora, y también a las coordinadoras, a Romina y a Viviana, por el trabajo y ponerse a elaborar este programa y poder estar presente acá. Nada más que eso, decirle que todas estas preguntas que han surgido en el chat, que por cuestión de tiempo no las podemos contestar, se las pueden enviar por correo, al correo del Congreso, info@congresobariátrica.com, y las va a redirigir a las expositoras, o ya prácticamente están puestos en el chat los correos de las expositoras. Simplemente agradecerles y decirles que los estamos esperando el año que viene, en mayo, del 13 al 15. Espero que nos permita estar juntos, así que nada más, y con eso me despido. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.